No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio que hoy va a ser solitario, no vamos a tener ni noticias culturales ni a Jordi, así que estamos ustedes y yo solos, pero bueno, espero que puedan interesarle algunas de estas noticias, estas 4 noticias que hoy les traigo. Por un lado, les traigo un informe que ayer publicaba el diario Aurora Digital, que titulaba una noticia que creo que es bastante positiva y prometedora, porque en este momento no hay un solo palestino sospechoso que esté buscado en Israel, en Samaria, que es el norte de Cisjordania, por primera vez desde el estallido de la segunda intifada en el año 2000. Mientras tanto, en Judea, que es el sur de Cisjordania, solo hay unos pocos nombres de palestinos que estén siendo buscados por el aparato de seguridad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto demuestra que de alguna manera la seguridad ha mejorado en Cisjordania y refleja la creciente efectividad de la cooperación entre las fuerzas de seguridad israelíes y la autoridad palestina. Es muy interesante traer esta noticia en unos momentos en los que parece que nada avanza, pero no, nos equivocamos, avanzan las cosas. Nablus y Jenin, principalmente, también Tulkarem y Kalkiya, en el norte de Cisjordania, eran un centro donde las redes terroristas campaban por sus anchas y se habían establecido directamente. Así que, bueno, de hecho, Hamas tenía la base de operaciones en Nablus y ahora todavía encabeza la lista de los terroristas más buscados, pero la Yihad Islámica y las células locales del ala militar de Fatah, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, también han asesinado a numerosos civiles y soldados israelíes. Por ello, como recuerdan, se construyó la famosa valla de seguridad y esto detuvo a miles de palestinos sospechosos de terrorismo. Así que bueno, es una noticia con la que queríamos empezar y seguimos con otra que también hemos podido ver en Aurora Digital, que tiene que ver con el asesinato del ex primer ministro libanés, Rafik al-Hariri, que, como saben, se está investigando. Bueno, pues el Tribunal Especial Internacional que investiga este asesinato apunta a la participación de entre 2 a 6 figuras centrales de Hezbollah como responsables de este magnicidio. Así lo informaba un informe del periódico Wall Street Journal, donde destacaban que la bomba utilizada para asesinar a Hariri mató además a otras 22 personas. Según este reporte, las conclusiones del tribunal, con sede en La Haya, se publicarán a finales de este año. Sin embargo, el presidente del tribunal, Antonio Cases, manifestó que espera que las conclusiones se anuncien dentro de 30 días, el mes que viene. Según el informe, hay otro nombre importante, un nombre propio que conocemos, que es Imad Mughniyeh, que recordarán dirigía el poder militar de Hezbollah y estuvo involucrado en el asesinato de Hariri. Bueno, esto no lo recuerdan porque es una noticia que tenemos ahora, pero como recuerdan, Mughniyeh murió en Damasco a raíz de la explosión de un coche bomba en el año 2008 cuando salía de una recepción celebrada en la Embajada de Irán. Y bueno, otro de sus implicados en este mismo asesinato es Mustafa Bard al-Din. Mughniyeh además también fue acusado formalmente por Argentina por su supuesta participación en los atentados contra la Embajada de Israel en el 92, donde fueron asesinadas 29 personas, y también en el Centro Comunitario Judío AMI en Buenos Aires en el 94, donde fueron asesinadas 86 personas. En fin, por su parte, se espera que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y el rey de Arabia Saudita, Abdullah, viajen próximamente a Beirut. Ambos se encontrarán con el primer ministro Saad Hariri, el hijo de quien fuera asesinado, para discutir los caminos para mantener la estabilidad en el Líbano y aliviar las tensiones en relación a la posibilidad de que miembros de Hezbollah sean imputados, porque los miembros de Hezbollah han amenazado que si se veían imputados en este asesinato, pues Líbano iba a pasar malos momentos. Y seguimos, les hablamos a continuación de un descubrimiento macabro, importante, tuvo lugar en Bucarest, donde un grupo de arqueólogos ha descubierto una fosa común de judíos que fueron asesinados por las tropas rumanas durante la Segunda Guerra Mundial. Así lo hizo público la semana pasada, el viernes, el Instituto Elie Wiesel. Gracias a las declaraciones de testigos, el instituto explicó que más de 100 judíos, entre hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron enterrados en esa zona recién descubierta en un bosque cerca del pueblo de
Popricani, en el norte de Rumania. Uno de los testigos consultados incluso vio el fusilamiento de los judíos porque los soldados pensaban que él también era judío y quisieron fusilarlo. Pero bueno, se liberó cuando los soldados se convencieron de que era cristiano ortodoxo. Una comisión internacional llevada a cabo por el Instituto Wiesel concluyó en 2004 que entre 280.000 y 380.000 judíos rumanos y ucranianos fueron asesinados en Rumania en las zonas que controlaban la Segunda Guerra Mundial como aliado de Alemania nazi. Ya saben que Rumania tuvo una actitud bastante colaboradora con los alemanes. Muchos judíos fueron asesinados en asaltos, por ejemplo, en el 1941 en Iași, donde murieron casi 15.000. En los campos de trabajo también fueron asesinados, en los trenes de la muerte, los campos de exterminio, en fin. El Instituto Wiesel dijo que la fosa estaba en una zona desde la que las tropas alemanas y rumanas comenzaron la invasión de la Unión Soviética. Los arqueólogos han desenterrado ya 16 cuerpos, según los investigadores rumanos, y Rumania ya encontró, no es la primera fosa que encontró otras tumbas con 311 cuerpos en el 45 en la zona de Stanka Rosnovanu en Iași. Arian Cioflanca, que es coordinador de los trabajos de arqueología en Vulturi, explicó que las víctimas fueron ejecutadas por el regimiento 6 Rangers de montaña y que también participaron en las masacres de la vecina Moldavia. Destacaba la nota de Europa Press que Rumania está empezando a enfrentarse a su papel en el exterminio de judíos, admitiendo en 2003 por primera vez que tomó parte en este asunto. Tras la caída del gobierno en el 44, el régimen comunista tampoco destapó las matanzas y en 1989 la democracia lo mantuvo tapado. En el país había 75.000 judíos antes de la guerra, quedan hoy entre 8.000 y 10.000. Y vamos a terminar con otra noticia que nos llega también desde el pasado, aunque tiene que ver con el ahora, y con Lituania. Lituania ha debatido por primera vez en su parlamento un plan para indemnizar a la propiedad comunal judía capturada por los regímenes nazis y soviéticos. Una ley de indemnización legal es un deber moral y político, según el ministro de Justicia Remigius Imasius al cuerpo legislativo dijo. Sin embargo, al proceso le queda todavía un camino por recorrer hasta que finalmente se lleve a cabo en diciembre la votación definitiva. Hay unos 200.000 judíos que vivían en Lituania durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron asesinados durante la Shoah. Solo unos pocos miles decidieron permanecer en el país báltico. La Organización Judía Mundial tiene una larga campaña en el país para enfrentar el problema de la propiedad comunal. El gobierno lituano propuso hace tiempo pagar 128 millones por las delitas, por las propiedades que los judíos religiosos comunales. El objetivo de la indemnización sería para reconstruir edificios utilizados para la educación y con fines culturales. La indemnización se tendría que pagar hasta el año 2023. Proviene de un fondo asignado destinado únicamente a financiar la cultura judía, las necesidades religiosas, educativas y, muy importante, las de caridad. Y señoras, señores, con este solitario espacio informativo yo los dejo. Nos reencontramos mañana con más información. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El presidente norteamericano está decepcionado. No sabemos si lo está por el resultado de sus elecciones, pero en cualquier caso lo está por decisiones israelíes de seguir construyendo en Jerusalén. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, o como se está pidiendo por algunas asociaciones, el pogrom de los cristales rotos. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de un archivo que habla de qué hubiera podido pasar durante la Segunda Guerra Mundial, y terminaremos hablándoles de material nazi que venden algunos medios de comunicación alemanes por Internet. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, digo que Barack Obama tiene muchas preocupaciones. En este caso parece que no son las internas, sino las externas. Así es, Masha. El presidente estadounidense Barack Obama aseguró este martes en Yakarta que la decisión de las autoridades israelíes de construir nuevas viviendas judías en Jerusalén Oriental no contribuye a la búsqueda de la paz. Obama manifestó su preocupación porque las partes no hagan el esfuerzo suplementario que permita crear las condiciones para que Israel viva en seguridad y en paz junto a una Palestina soberana.
Israel aprobó este lunes la construcción de 1.300 viviendas judías en el sector de Jerusalén Este, decisión que ya causó una profunda decepción en Estados Unidos, donde se halla actualmente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y fue criticada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Bueno, y por muchísima gente. El caso es que ya saben que se ofreció una moratoria de los asentamientos hace tiempo de 10 meses, nada más llegar al poder Benjamin Netanyahu. Moratoria que fue rechazada por los palestinos hasta que cumplieron los 10 meses y entonces dijeron que sí, que la querían para llegar a las negociaciones. Entonces Netanyahu parece enfrentarse a las dificultades respecto a esa congelación. En cualquier caso, se puede hablar de congelamiento de construcciones, pero no en Jerusalén Oriental. Estas 1.300 viviendas son las que están pues trayendo más quebraderos de cabeza por si fueran pocos. Vamos a dejar Oriente Próximo porque al fin y al cabo esta noticia es casi un poquito parecida a la que damos diariamente, pero vamos a avanzar. Les vamos a hablar de una conmemoración, de una fecha importante. Ayer se conmemoró la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, en varias comunidades judías del mundo. El 9 de noviembre de 1938, tropas de asalto y ciudadanos comunes saquearon hogares y negocios judíos en decenas de ciudades alemanas y austríacas. El saldo de aquella jornada trágica fue de 1.574 sinagogas destruidas, prácticamente todas las que había en Alemania, muchos cementerios judíos profanados, más de 7.000 tiendas y 29 almacenes judíos atacados. También en Austria tuvo lugar esta Kristallnacht. La mayor parte de las 94 sinagogas de Viena y las casas de oración fueron dañadas parcial o totalmente. Hubo agresiones a las personas, no solamente los edificios fueron agredidos. El rabino de la comunidad judía de Bnei Tikva, Abraham Skorka, concedió unas declaraciones muy interesantes a la agencia judía de noticias que podíamos leer ayer, donde hablaba de las consecuencias y del alcance de esta Kristallnacht. Decía que el gran paso de los nazis, el primer gran paso de los nazis fueron las leyes discriminatorias. El segundo gran paso fue la aplicación de esas leyes, que eso motivó la disolución de la comunidad judía de Austria. Y el tercero fue la noche de los cristales rotos, que podría haber servido para evitar acontecimientos como es en el futuro, pero que no fue así. El cuarto paso fueron los guetos y el último paso, como sabemos todos, fue el Holocausto, fue la Shoah. Skorka explica que la idea de Hitler era ir probando hasta dónde podía ir en la destrucción de los judíos, hasta dónde la humanidad estaba dispuesta a permitírselo. De alguna manera, en ese sentido, la Kristallnacht habría sido esa prueba. Vamos a ver hasta dónde podemos agredir, hasta dónde podemos atacar, y efectivamente el mundo lo permitió. Consultado por las enseñanzas que debería dejar al mundo la noche de los cristales rotos, Skorka explicó que en gran medida el mundo no aprendió, que sigue dando vueltas alrededor de intereses mezquinos, de lo coyuntural, los valores humanos y el derecho de cada uno de vivir con dignidad. El derecho de vivir sin preocupación no es a lo que se está preocupando la gente. Pero dice que hay memoria, el pueblo judío tiene memoria y hay gente que se compromete. Y hay más noticias que tienen que ver con ese periodo oscuro, archivos que siguen saliendo a la luz. Así es, Masa. Según documentos del Archivo Nacional Británico desclasificados recientemente, las fuerzas aliadas temieron que Adolf Hitler resistiera el final de la Segunda Guerra Mundial en un gran refugio secreto construido en los Alpes austríacos. La información recopilada por los servicios de inteligencia decía que el genocida planeaba hacer un último esfuerzo desesperado para no rendirse ante los aliados desde lo que se denomina un reducto nacional nazi que podía albergar suficiente comida y armas destinadas a 60.000 hombres durante un periodo de hasta 2 años. Los datos fueron recopilados de fuentes de los servicios de inteligencia de la resistencia francesa, también del espionaje suizo y de prisioneros de guerra que aseguraban que se estaba preparando un refugio para criminales de guerra, nazis fanáticos y otro tipo de personas próximas al Tercer Reich que no tenían nada que perder. Bueno, la verdad es que afortunadamente no pasó. Me llama la atención cuando dicen nazis fanáticos, no imagino otro tipo de nazis, pero bueno, incluso parece ser, según estos documentos, que los norteamericanos creyeron que los alemanes estaban preparados para librar una guerra de guerrillas, que lo que estaban intentando era prepararse para una lucha terrorista sin piedad, sin cuartel, durante muchísimo tiempo. Son 150 páginas publicadas por el Archivo Nacional, 65 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, que incluye además testimonios que apuntan a la construcción, al entrenamiento y al movimiento de tropas, armas, comida y combustible en la zona precisamente
para ir a ese búnker desde el que habrían podido resistir. Y según los documentos que se han conocido en estos días, el alma de este movimiento, y lamento usar la palabra alma para definirlo, pero era el máximo responsable de las SS, Heinrich Himmler, partidario de una guerra abierta y final con ese refugio como base central. Y vamos terminando con noticia que tiene que ver con el pasado, pero en este caso lo denunciamos hoy, en el presente, en Alemania. Según una investigación de la cadena pública TVARD, dos de los más importantes periódicos alemanes, el Frankfurter Allgemeine y el Süddeutsche, así como el semanario Der Spiegel, venden en Internet libros de conocidos nazis o ultraderechistas. El programa político Report Mainz asegura que esos medios ofrecen en su edición digital hasta 150 obras de conocidos nazis como el austríaco Otto Skornecki, responsable de operaciones especiales y sabotajes de Hitler, o Leon de Grelle, el jefe de las Waffen-SS en Bélgica. Tras conocer el contenido del programa, Salomon Korn, vicepresidente del Consejo Central Judío de Alemania, mostró su incomprensión ante la idea de que esos medios manchen su buen nombre difundiendo literatura que ataca al sistema democrático. Y manifestó que es un verdadero escándalo, evidentemente. Además se pregunta si realmente Der Spiegel, el Allgemeine Zeitung y Süddeutsche tienen la necesidad de vender esa basura. Así se preguntaba, basura bajo su etiqueta. En Alemania, además, como saben, lucir cualquier símbolo de nazismo o ensalzar el nazismo están castigados por la ley. Entre las obras que ofrecen estos medios se encuentran las de conocidos negacionistas de la Shoah como David Irving o el alemán Helmut Schröcke, que al que no conocíamos, pero lo conocemos ahora. Son libros considerados como los como los más terribles, estos de estos que se venden, y están vendidos o digamos cobijados por algunos de los tres medios más importantes, los considerados los líderes, los más prestigiosos del país, y eso es lo que más indigna. En el programa que se emitía ayer por la noche, se cita una nota del director de la revista Der Spiegel, Georg Maskolo, en la que afirma que es imposible evitar la venta de esos libros. Una censura a través del distribuidor está completamente descartada, explica Maskolo, que añade que hay una obligación de ofrecer todo o nada del catálogo. Por su parte, el jurista Emanuel Burkhardt niega que niega en ese programa la existencia de la obligación por parte de la compañía Libri. Como en cualquier librería, Der Spiegel, dice, tiene la posibilidad de elegir los libros que ofrece en su página. Y la verdad es que, la cuestión es que si o venden basura nazi o no venden nada, pues a lo mejor estos medios tienen la responsabilidad y aceptar que no venden nada de ese catálogo, y estoy convencida que hay otros muchos catálogos mucho más interesantes donde pueden elegir obras muy valiosas y no tienen la necesidad de incluir basura o incitación al odio antisemita. Jordi, muchísimas gracias. Hasta mañana, Masha. Hasta mañana. Nosotros seguimos. Vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bien, empiezo con el doctor Zhivago, de Boris Pasternak, este escritor ruso que creo que no todos saben que también era judío. Yo no lo sabía, por ejemplo. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Pequeño detalle, sí. Bien, pues te voy a contar que el próximo viernes 12 de noviembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural del Círculo de Lectores se presenta una nueva edición del Dr. Zhivago en español, que es la primera vez que se traduce directamente del ruso. Parece que lo existía hasta ahora, era traducción de otro idioma, no sé de cuál, pero ahora Marta Rebón, la filóloga, que estudió filología eslava y eso, tradujo el doctor Zhivago directamente de ruso. Yo voy a intentar entrevistarla porque también vi que ella es quien tradujo Vida y Destino de Vasily Grossman. Uh-huh. Así que, pero bueno, lo que también les quería contar es que en esta presentación del libro del próximo viernes es realmente un encuentro con Evgeny Pasternak, el hijo de Boris. Así que... Uh-huh. ¿Y qué más? Y después les voy a contar que ahora en el Neues Museum en Alemania pueden ver una exposición de 13 obras de arte
que fueron recientemente encontradas por arqueólogos, que fueron obras que los nazis catalogaron como arte degenerado. Ya conocemos este término. Fueron encontradas estas obras en un solar que pertenecía a un justo entre las naciones, Erhard Overdyk, que protegió a era un economista y protegió durante la guerra a uno de sus empleados que era judío, y parece que también encontraron ahí debajo de donde estaban sus oficinas todo tipo de documentos que pertenecían a judíos, como que realmente ayudó, o sea, primero salvó la vida de esta persona y también parece que le dieron cosas para que él guardara ahí todo tipo de documentos y arte y ahora se puede, bueno, está saliendo todo eso. Qué cosa que todavía se sigan descubriendo, ¿no? Y creo que van a es seguir. Impresionante. Y terminamos con una despedida de un escritor holandés, Harry Mulisch. Su libro más famoso se llamaba The Assault, que bueno, yo no lo conozco, pero aquí dice que fue fue adaptado al cine y que en el año 86 recibió el Oscar a la mejor película extranjera. No sé si a ti te suena, a mí no. El asalto. Sí, será algo así. Puede ser, no sé. Pero bueno. No, la película en concreto no me suena, pero a lo mejor es alguna película de una nacionalidad que en España uno no tiene la oportunidad siempre de ver cine que viene de otros países por muchos Oscars que ganan. Es verdad. Pues Harry Mulisch es hijo de una madre judía y parece que mucha de su obra estaba vinculada con la Segunda Guerra Mundial. Y falleció la semana pasada a los 83 años. Bueno, pues aquí queda el recuerdo. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchas gracias. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Abriremos hoy con una noticia francamente bochornosa que tiene que ver con el robo de los fondos destinados a los supervivientes de la Shoah. Además de eso, también vamos a hablarles de algunas de las noticias que nos llegan desde Israel. Dos, una relacionada con Israel en sí, el proceso de paz o la detención, en este caso, de un miembro de Hamás, un miembro importante, y otro relacionado con Chile. Y terminaremos hablando de detenciones en Alemania a neonazis. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que la primera noticia nos lleva a hablar francamente de algo que es absolutamente vergonzoso. Así es, Masha. La Fiscalía de Estados Unidos informó mediante un comunicado que una trama relacionada con el robo de más de 42 millones de dólares que estaban dirigidos a ofrecer ayudas a las víctimas del Holocausto fue desarticulada y 17 personas resultaron imputadas por este fraude. La investigación llevada a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones reveló que 6 trabajadores de la Conferencia sobre Reclamos Materiales Judíos contra Alemania, con sede en Nueva York, procesaron miles de peticiones fraudulentas para recibir ayudas dirigidas a las víctimas del exterminio nazi. La conferencia, una organización sin ánimo de lucro, administra diferentes fundaciones que ofrecen compensaciones a las víctimas del Holocausto, entre ellas The Hardship Fund y The Arctic II Fund, financiadas por el gobierno de Alemania. Y la verdad es que empezar con esto empezar o seguir con ellos, francamente, de vergüenza. Pero es lo que hay. Incluso Preet Bharara, que es el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, dijo que si había una causa que se podía esperar que fuera inmune a la codicia y al fraude criminal, es precisamente la de la conferencia, que cada día ayuda a miles de personas mayores y con problemas económicos que sufrieron la persecución nazi. Según reveló la Fiscalía, durante casi una década los trabajadores aprobaron más de 5.500 aplicaciones fraudulentas de personas que no habían sufrido la Shoah, y a cambio se quedaban con una parte de las ayudas que ofrece la conferencia. Cada uno de los acusados desempeñó un papel crucial en crear, procesar y aprobar las peticiones fraudulentas. Así lo explicó la oficial del FBI, Janis Fedarchik, quien también calificó a los acusados de codiciosos. La verdad es que es lo más amable que se les pueda decir. En diciembre de 2009... el FBI detectó irregularidades en los procesos de concesión de las ayudas y se pusieron en contacto con las autoridades
Y bueno, finalmente destaparon el caso. 11 personas, como nos decía Jordi, fueron detenidas, 17 imputados en cargos relacionados con fraude. Los acusados incluso, se hacían pasar por víctimas del Holocausto y para eso tuvieron que alterar los certificados de nacimiento, los pasaportes. En su mayoría habían nacido después de la Segunda Guerra Mundial, incluso alguno de ellos no era judío. Así que la verdad es que ¿qué vamos a decir? Seguimos, ahora les hablamos de lo que está pasando en Israel. Fuerzas del Ejército de Defensa de Israel detuvieron en la ciudad cisjordana de Ramala a Mahmoud al-Ramahi, vicepresidente del Consejo Legislativo Palestino y diputado de Hamás. Al-Ramahi había sido puesto en libertad en marzo del año pasado tras permanecer 32 meses encarcelado junto a decenas de miembros de Hamás después del secuestro en junio de 2006 del soldado israelí Gilad Shalit, que aún permanece retenido por 3 organizaciones terroristas en la Franja de Gaza. El breve comunicado de Tzahal señala que Al-Ramahi fue detenido por haber mantenido actividades vinculadas con Hamás. Por supuesto, las fuentes de Hamás calificaron el arresto del diputado de un nuevo crimen israelí y dicen que después de esto Hamás no hará ningún tipo de concesiones, como si uno pensara que Hamás iba a hacer alguna concesión previa a esta detención. De hecho, hace 3 semanas otro destacado miembro de Hamás, Hamem Kafaish, fue también detenido por soldados del Tzahal en Hebrón. En este caso, destacamos también esa información que traíamos, no sé si a principios de esta semana o la semana pasada, donde unas encuestas hablaban del descenso, de que ya casi no hay terroristas en la zona de Cisjordania, terroristas palestinos que estén siendo buscados. O sea, se ve que todos los de Hamás están en Gaza. Por cierto, que en relación a las 1.300 construcciones, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, declaraba ayer que son un puñado de construcciones y que no tienen por qué paralizar el proceso de paz, que el problema son los palestinos, aunque estén construyendo, que cree que la opinión internacional de alguna manera ha exagerado su reacción. Y seguimos, nos quedamos en Israel, pero para hablar de algo que ha tenido repercusiones en Chile. Así es, Masha, la comunidad judía de Chile denunció a quienes públicamente han pretendido vincular la agresión que sufrió un turista chileno en la madrugada del sábado en Jerusalén con una acción de connotación racista para denostar al pueblo judío y al Estado de Israel. La comunidad judía chilena condenó enérgicamente el feroz ataque del que fue objeto el ciudadano chileno José Alfonso Toledo, que se encontraba de visita en el país, pero también repudió el aprovechamiento político que algunos factores han hecho de este incidente delictivo para sustentar un móvil de contenido racial que pareciera no existir. Al parecer, Toledo fue agredido el sábado a la madrugada por una pandilla de fanáticos religiosos judíos cuando atravesaba un parque de la ciudad capital. No están claros los motivos, pero esto de que, se supone que, evidentemente dicen que puede ser por haber saltado el Shabbat, pero sí podían darle una paliza. En fin, el caso es que no se sabe qué ha pasado, pero lo que sí se sabe, que eso es lo importante, es que todos han sido detenidos por la policía y puestos a disposición de los tribunales de justicia. El embajador israelí en Santiago, David Danon, fue citado para una aclaración y también expresó su preocupación por la ola de calumnia que hace hacia Israel tratando de aprovecharse de un incidente y que es un delito común. Y también no lo decía él, pero muchos se planteaban en qué país no hay agresiones y no por esto se considera a los países, por ejemplo, estoy recordando una agresión que hubo hace poco en España, no por ello España se convertiría en un país especialmente racista. El caso es que también todos, y eso es lo importante, todos condenaron la grave agresión a Toledo, explicando que no hay nada más absurdo que pensar que el ataque se produjo por motivos étnicos, ya que la mitad, dice, de la población israelí tiene aspecto árabe. Les leo textualmente las palabras del diplomático. Y seguimos y terminamos con una noticia desde Alemania, donde se están esforzando en evitar esta ola de neonazismo. Y una vez más, Masha, tenemos que hablar de neonazismo en Internet. La policía alemana detuvo a 23 sospechosos de participar en una radio ilegal de ideología neonazi que emitía a través de Internet. Unos 270 agentes participaron en más de una veintena de redadas en 10 estados. Radio Resistencia, cuyo sitio web ya no permanece operativo, retransmitía música e ideología que reflejan las posturas del movimiento neonazi, lo que supone un incumplimiento de la legislación alemana.
Los investigadores creen que los sospechosos habían creado o al menos habían colaborado con este medio ilegal, con esta radioresistencia. Utilizaban un servidor de Estados Unidos, los oyentes se registraban con un nombre falso y los fiscales explicaron que los detenidos tienen entre 20 y 40 años y que se enfrentan a cargos de formación de organización criminal e incitación al odio racial. Y con esto, Jordi, lo dejamos. Gracias, Masha. Lo dejamos contigo. Gracias, Jordi. Nosotros seguimos porque viene Ana, que nos va a contar alguna noticia cultural. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, cuéntame. Bien, comenzamos con la Semana de la Ciencia de Castilla-La Mancha, en la cual participa por primera vez el Museo Sefardí de Toledo. Se celebra esta semana. El museo ofrece un paseo así especial por las salas de su exhibición, que se titula Una visita diferente, donde el enfoque es la conservación de los artículos, desde control ambiental y los materiales y todo eso. O sea, un punto de vista científico de restauración. Qué curioso. Sí. Y sigo con la presentación de un nuevo libro en México. Se presenta mañana, 11 de noviembre, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. El libro titulado Ayer, Hoy y Mañana, Presencia Sefardí en México. Este libro fue escrito por 3 autoras, Rosalinda Pérez, Simonette Levy y Sofía Bejarano, y lo van a presentar mañana. Te noto muy sefardí hoy. Sí. Muy cultural sefardí. Así que me quedo en Sefarad, pero me voy a Málaga. Pero esta vez no es nada solo sefardí. Un encuentro que se titula Málaga Luminar de Culturas ofrece la próxima semana, 16 y 17 de noviembre, un encuentro de 3 cocineros, de 3 chefs, uno israelí, uno palestino y uno español, que van a cocinar juntos, así con una actividad por la paz. ¿Y van a hacer todos el mismo plato o cada uno hace uno separado? Yo no sé, es una buena pregunta. O sea, decía que son los platillos más o menos que van a preparar, pero no sé cómo va a funcionar. Yo creo que cada uno va a ofrecer alguna especialidad mediterránea. También va a estar ahí en estas actividades, va a participar también Enrique Zimmerman, el periodista. Qué bueno. Pues muchas gracias, Ana. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, señoras y señores. Ustedes también los esperamos aquí mañana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un poco solitario hasta la llegada de Ana. Les vamos a hablar como cada viernes de noticias que no tienen necesariamente que ver con Israel, porque para oír hablar de Israel no tienen más que pinchar el programa Desde Israel, como su nombre indica, donde nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergui, nos cuenta algunas de las noticias. ¿De qué les vamos a hablar aquí? Bueno, les vamos a hablar de la Kristallnacht, una polémica en Alemania, un artículo que nos lo traía desde La Vanguardia, un artículo bastante curioso, ahora verán por qué. También de la ley de libertad religiosa aquí en España, y hablaremos además de Alina Traeger, una inmigrante ucraniana, la primera rabina en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, y de la situación de los judíos en El Salvador, preocupados por una posible ola de antisemitismo. Como les decía, vamos a empezar desde Alemania, hablándoles de esa conmemoración en Frankfurt de la llamada Noche de los Cristales Rotos, ese pogrom que tuvo lugar en 1938, y en esta ocasión estaba rodeado de polémica porque, según decía el corresponsal en La Vanguardia, el señor Poch, las cosas están cambiando poco a poco en Alemania en lo que respecta a la actitud de, les leo textualmente, cheque en blanco oficial de Berlín hacia la política israelí. ¿Qué ocurre? Que Grosser, un judío, Alfred Grosser, profesor emérito del Instituto de Estudios Políticos de París, un especialista en las relaciones franco-alemanas, judío crítico contra Israel, fue invitado por primera vez para pronunciar el discurso conmemorativo de la Kristallnacht, esa noche del 9 de noviembre del 38, en la que los nazis asesinaron a cientos de judíos alemanes, incendiaron 72 sinagogas,
miles de comercios judíos en todo el país. El discurso de Grosser puso en pie de guerra a mucha gente en Alemania y según Fogg, pero bueno, esto ya es para un análisis del repaso de los medios sin resultado, habla de lobby, etcétera. El caso es que Grosser afirma en su libro que la crítica a Israel no tiene nada que ver con el antisemitismo, que son las políticas israelíes las que favorecen mundialmente el antisemitismo. Y esto es como decir que los judíos son los que favorecen el antisemitismo, es bastante lógico. Sin judíos no habría antisemitismo, salvo en España, que lo tuvo sin judíos. Pero bueno, insisto, esto no es el lugar del análisis, simplemente es el lugar donde traemos las noticias. El profesor se declaraba de acuerdo con la posición de Martin Walser, que en un discurso en el 98 se pronunció contra la instrumentalización del Holocausto para hipotecar la posición alemana y a favor de que, sin menoscabo de las responsabilidades históricas, Alemania se libere de ella. Se ve que tantos años preocupados y teniendo que pagar un dinerito, pues ya han pagado bastante por 6 millones de muertos. 6 millones solamente los judíos. La Segunda Guerra Mundial provocó muchos millones más, 10 veces más de muertos. En fin, Grosser tiene 85 años de edad, es respetado en Alemania. Durante décadas fue el hombre que explicó a los franceses y Francia, Alemania a los franceses y Francia a los alemanes. Es un socialdemócrata invitado habitual en los medios de comunicación alemanes y tuvo en el 75 el Premio de la Paz de la Asociación de Editores. Como decía, no nos vamos a quedar pero demasiado en esto. Evidentemente sacó el tema de los palestinos, conmemorando la Kristallnacht, diciendo que nadie puede esperar que un palestino entienda el horror de un atentado cuando nosotros, supongo que se refiere a los judíos, no nos sentimos afectados por lo que sucede en la Franja de Gaza. Y uno se plantea en este caso quién está instrumentalizando el Holocausto, si aquellos que no han hecho más que mención al Holocausto o aquellos que lo utilizan para ahora mismo hacer políticas actuales. Seguimos, les voy a hablar de otra cosa, les voy a hablar desde España, la ley de libertad religiosa. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el miércoles que no hay urgencia ni necesidad imperiosa para reformar la ley orgánica de libertad religiosa, porque, aunque la vigente existe una actualización, en España la libertad religiosa se ejerce sin ningún problema y no hay discriminación alguna por razón religiosa. Lo había adelantado ya la semana pasada el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui. En este sentido, las confesiones señalaron que no existe una voluntad real por parte del Gobierno para solventar los problemas de las religiones minoritarias de notorio arraigo en España, que les recuerdo son la musulmana, la judía y la protestante. También, hablaron varios portavoces por parte de la Federación de Comunidades Judías de España. Evidentemente habló el presidente, don Jacobo Israel Garzón, quien señaló que, dada la difícil situación actual para encontrar un consenso, lo importante es desarrollar la ley anterior mediante la promoción de convenios como los firmados con las minorías religiosas en el 92. También habló el portavoz de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Mariano Blázquez, la FEREDE, que dijo que las minorías religiosas están cada vez más desatendidas por las entidades públicas, y por parte de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas tuvo la palabra, en esta entrevista que nos traía Europa Press, Mohamed Ahmed Ali, que es el presidente, y que explicó que para que se apruebe una nueva ley de libertad religiosa es necesario buscar un consenso no solo entre los partidos políticos, sino también con las propias confesiones religiosas. Y más cosas. Les hablo ahora de la comunidad judía de El Salvador, que está preocupada por posibles actos de antisemitismo. Así nos lo traía el diario Itón Gadol, se hacía eco de esta información del Centro Israelita de El Salvador, que por cierto fue establecido en 1944 para el desarrollo de la vida judía, y que su actual director, Fernando Lapidus, hizo unas declaraciones para la agencia judía de noticias donde manifestó esas preocupaciones, las preocupaciones principales, y lo primero que destacó fue que el pueblo judío está pasando por momentos cruciales para su subsistencia. Según él, no hay que dejar de estar atento a los hechos de antisemitismo y, de ser posible, hay que generar una agenda proactiva para adelantarnos a los acontecimientos. Además, el directivo también se refirió a la seguridad mundial y a la imagen de Israel para la comunidad internacional. Dijo que el Estado judío debería compartir mayores recursos humanos en Latinoamérica para la Hasbará, con el fin de generar una actitud y una opinión menos negativa hacia Israel.
También habló de otras inquietudes, como lo complicado que es el tema de la relación entre Venezuela e Irán. Él dijo que es importante recalcar la gravedad de las manifestaciones antisemitas y antiisraelíes provocadas por Chávez y sus seguidores. Y terminamos con un nombre propio que nos lleva a Alemania otra vez. El nombre propio es Alina Treiger, una inmigrante ucraniana. Bien, pues esta mujer se ha convertido en la primera mujer rabino en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Según explicaba la agencia BBC, se está haciendo historia. Alemania hace historia con esta ordenación. Alina Treiger tendrá los mismos derechos y responsabilidades que sus colegas rabinos hombres, y esto no pasó con la última rabino, con lo cual, bueno, hablamos de antes de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual esta es la gran novedad. Stephen Evans, corresponsal de la BBC en Berlín, explicó que para él la ordenación de Treiger era un reflejo del crecimiento de las comunidades judías en Alemania. Treiger nació en el 79 en una comunidad judía ortodoxa y emigró al oeste de Alemania y, bueno, fue a trabajar a la comunidad judía, se dio cuenta de que era posible vivir como judío laico y tras 5 años de estudios, la comunidad religiosa de Oldenburg, en el noroccidente del país, la ha nombrado rabino. Rabina. Según ella, no había escogido el trabajo, sino que el trabajo la escogió a ella. Hay que destacar que la última mujer era rabino durante el régimen nazi, murió durante el régimen nazi en el 44. Su nombre era Regina Jonas, creció en Berlín, estudió en Alemania y la asesinaron en Auschwitz. Así que aprovechamos el nombre de Treiger para recordar también este nombre de Regina Jonas aquí en Radio Sefarad y este recuerdo, y avanzamos, pero ahora vamos a hablar de cultura corana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué me cuentas? Empezamos con el Festival Internacional de Danza de Madrid, que empieza en estos días. Y creo que, como siempre, participan 2 importantes grupos de danza israelí. Tenemos primero al grupo Batsheva, que va a presentar una obra titulada Max en los teatros del Canal los días 19, 20 y 21 de noviembre. Y después la compañía Yossi Berg and Oded van a presentar una obra los días 13 y 14 de noviembre, una obra que se llama Four Men, Alice, Bach and the Deer. No me preguntes porque con este título ¿qué es eso? No entendí nada, habrá que ir a verla. Four Men, Alice, Bach and the Deer. Sí. Ok, no te pregunto, ¿qué no más me hay? Preguntes. Y ahora les voy a contar de 2 exposiciones también en Madrid. El día 16 de noviembre en el Museo Thyssen se inaugura una exposición de Camille Pissarro. Se llama Jardines Impresionistas. Hemos hablado de él aquí hace poco porque justamente se cumplieron 180 años de su nacimiento o algo así. Sí, 180 años de su nacimiento. Le dedicamos aquí un trazo errante y también con este motivo se presenta la obra de este pintor impresionista sefardí, que originalmente se llamaba Jacob Abraham Camille Pissarro, pero nosotros solo lo conocemos por la segunda parte. Y termino contándoles que el día 17 en el Círculo de Bellas Artes comienza una gran exposición dedicada a Walter Benjamin, desde todo tipo de obras que hacen referencia o que se basan en metodologías que él desarrolló, hasta guiones que él había elaborado, traducidos al español, o sea, con una locución en español de sus textos, y también un ciclo de cine con películas y géneros que influyeron contemporáneos. Por ejemplo, dentro de este marco tendremos la proyección de Metrópolis, de Fritz Lang, de la cual ya vamos a hablar en el programa el invitado. Así que eso es todo. Pues es bastante, Ana, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana y que ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad.